Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a hablar sobre un tema también muy interesante que nos preocupa a todos, sobre los temblores, el movimiento sísmico que ha habido en Chile, en otros países ya hemos visto en China, y qué es lo que podría pasar en nuestro país, cuáles son las zonas más vulnerables. A esta hora está con nosotros Rodrigo Calderón, ingeniero Calderón. Él es especialista temático en gestión del riesgo de desastres del Plan 2035. Ingeniero Calderón, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, gracias a ustedes. En realidad que el cargo es muy largo, y también el tema del Plan 2035, que pocos saben de qué se trata. Bueno, sí, en realidad el PLAM, esas son las siglas de... PLAM. Así es, así se ha denominado al Plan de Desarrollo Urbano que tiene Lima, que tiene en formulación para orientar y para guiar el desarrollo de nuestra ciudad de acá al 2035. 20 años que debemos crecer como ciudad, que debemos desarrollarnos como ciudad, siguiendo un patrón y un modelo que hay que establecerlo. ¿Lima tenía en algún momento un plan de este tipo? Bueno, sí, Lima ha tenido dos planes en los últimos tiempos, que son los planes metropolitanos. En el caso de Lima son planes de largo aliento. El último que tuvimos fue más o menos de los años 90, a inicios de los 90, y que tenía una vigencia hasta el año 2010. De 20 años, de 20 y del 2010 años. Al 2014 o 2013, cuando se inició este plan 2035. Bueno, se hizo una extensión nada más del plan, un asunto administrativo, pero en realidad Lima estaba sin un plan, sin un norte, sin un destino. Vamos directamente al tema de nuestra conversación sobre cuáles son las zonas más vulnerables. Hemos visto cómo este último terremoto que se ha registrado en Chile, cómo han reaccionado ellos en nuestro país. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? Bueno, para hablar concretamente de Lima, Lima es una ciudad que, por estar ubicada en el litoral, y ya se ha dicho mucho que estamos en el cinturón del fuego del Pacífico, es una ciudad propensa por su territorio y su ubicación a sufrir permanentemente de movimientos telúricos, ¿no? Ahora, ese es un factor de posición. Hay otros factores adicionales que, como puede ser la naturaleza, la calidad del suelo sobre el cual se ha desarrollado nuestra ciudad. Y en eso tenemos algunos suelos que son más favorables que otros. Algunos están en condiciones muy críticas, como pueden ser los suelos sueltos, arenosos, profundos, que se pueden presentar en varias zonas de la ciudad, como Villa El Salvador, Ventanilla. Tenemos un mapa muy interesante sobre el peligro sísmico en Lima y Callao. Justamente ahí lo estamos viendo en pantalla, para conversar un poco sobre cuáles son las zonas que tienen peligro muy alto, alto, relativamente bajo o bajo. Efectivamente, ese plano está construido con la información más reciente lograda en los últimos 10 o 15 años. En ese plano se puede observar que las zonas con color rojo intenso son las zonas de peligro muy alto. ¿Cuáles son estas? Explico, el peligro muy alto en este plano está dado por la condición de riesgo de tsunami y de peligro sísmico por la calidad del suelo. Básicamente las zonas críticas de Chorrillos, Villa, ¿no?, que podrían ser inundadas con un tsunami, la punta, el Callao, toda la zona norte pequeña, la norte cercana del Callao, que también hay asentamientos humanos, y la parte de Ventanilla, donde también tenemos la posibilidad de un desborde, de un tsunami que pudiera arrasar esa zona. Y en el caso del color anaranjado, ¿qué es peligro alto? El color anaranjado es básicamente por la calidad del suelo. Como le mencionaba, son suelos de arenas profundas, sueltas, arenas que se han formado fundamentalmente por la acción del viento, y en cuyos suelos cualquier edificación debería hacerse con condiciones de ingeniería muy, muy exigentes, que en la práctica resultan mucho más caras que la propia vivienda. En el caso de esa zona de color anaranjado que está junto a la roja, hacia la costa, hacia el mar. Hacia el sur, esa es Villa El Salvador. Ya. Básicamente Villa El Salvador, Lomo de Corvina, toda esa zona. Las laderas. Las laderas están un poco más pegadas hacia los cerros, ¿no? En la parte de San Juan del Lurigancho, Comas, Villa María. Esas zonas, de por sí, por la naturaleza del suelo y por la condición de pendiente, es decir, el hecho de que una edificación se construya en pendiente requiere unos anclajes, unos cimientos mucho más profundos, o en todo caso más seguros de los que puede tener una edificación en un terreno llano. Y entonces, en estas zonas lo que se advierte es de que las construcciones, las viviendas, que en general son procesos de autoconstrucción, han seguido patrones, en algunos casos sin asistencia técnica, y las cimentaciones y la propia edificación no son de lo más sólidas, lo más robustas, ¿no? Y en el caso que se ve también anaranjado hacia la parte más al norte, ¿qué distritos son esos?
Hacia el norte tenemos, como le mencionaba, la zona de Ventanilla, ¿no? La zona de Ventanilla. La Naranjada. La Naranjada, ¿no? Ajá. Esa es la zona más crítica por la presencia de arenas, y hay una parte también en la que tenemos los humedales de Ventanilla. Pues la presencia de agua en el suelo también le resta una mayor consistencia y puede generar incluso afloramientos y procesos de licuefacción cuando se presenta un movimiento telúrico. Usted ha mencionado ya, y lo podríamos tocar específicamente, el tema de las normas de construcción. En Chile hemos visto, bueno, a raíz de este terremoto que ha afectado la semana pasada a muchísimas personas, cuál ha sido la reacción de la gente, y en realidad se han registrado 6 muertos. Para un sismo de esa magnitud, en realidad pudo pasar una situación mucho peor. Bueno, y sí. según algunos organismos internacionales, la OE, las Naciones Unidas, ha resaltado este tema porque dice que en Chile los regímenes, los sistemas de construcción son muy estrictos. Bueno, yo quisiera en este caso defender la norma peruana. Yo creo que tenemos en el Perú una norma de muy buena calidad. Sí. La norma constructiva peruana data del año 2006, es una norma que podríamos considerarla reciente, es una norma que en el tema antisísmico y de estructuras ha recibido aportes sobre todo de las experiencias que tuvimos en el sismo de Nazca. Pero las normas, ¿se aplican? Ese es el problema. Ese es el tema, como en porque muchas nosotros otras tenemos cosas. Muchísimas leyes buenísimas, pero lamentablemente o no las aplican o no se da la supervisión o la fiscalización adecuada para ver que las cumplan. Efectivamente, el problema de la construcción y las normas da por un tema de cumplimiento. Cumplimiento de los ciudadanos, que en principio deben conocer y cumplir las normas, ¿no? De los constructores, que deben cumplir una buena práctica constructiva, y por cierto de las autoridades municipales, que tienen la competencia para autorizar, en principio, sí, para autorizar, y no solo para autorizar y cobrar por esa autorización, sino sobre todo para supervisar, para fiscalizar y para dar la garantía de que se ha construido tal cual se habían proyectado los planos iniciales. Lamentablemente eso no se da en todas las municipalidades, y esa es probablemente una de las carencias que le aporta mayor vulnerabilidad a nuestra ciudad. Es la primera vez que se está incluyendo en este plan urbano al 2035, en el plan 2035, propuestas para enfrentar movimientos sísmicos. En realidad no solo para movimientos sísmicos. El plan lo que está haciendo, está abordando la temática de gestión del riesgo de desastres. Es decir, que ¿antes la ciudad nunca se tomó en cuenta? No. ¿Y por qué cree? Porque no. Siempre hemos estado ubicados en el mismo lugar. Porque habían algunas percepciones distintas de los desastres, como que incluso eran situaciones de castigos divinos, o que la naturaleza era así y que no se podía hacer nada. La verdad es que hoy día tenemos la ciencia, la tecnología que nos permite no predecir exactamente los sismos, pero sí prepararnos desarrollando nuestra ciudad, haciendo crecer nuestra ciudad en condiciones que nos permitan afrontar un evento sísmico que pudiera ser destructivo. Hemos hablado de las zonas más vulnerables. Si hablamos de viviendas, por ejemplo, ¿hay cifras de en qué porcentaje las viviendas son más vulnerables o no? No hay un número exacto, pero sí hay varios indicadores que nos podrían hacer sentir preocupados. En principio, en Lima hay más o menos más de 2.3 millones de viviendas, de las cuales fuentes oficiales y de la Cámara Peruana de la Construcción incluso han mencionado que 2/3 de la construcción en Lima es de carácter informal, ¿no? Entonces, si es informal, no nos garantiza pues que cumplan normas, que hagan procedimientos adecuados, que tengan asistencia técnica en absoluto. Ni siquiera la construcción formal nos podría garantizar, en verdad, porque la formalidad se da en términos de te doy tu licencia y con eso soy formal, pero un seguimiento no lo hay. Pero un paréntesis sobre el tema porque escuchaba el fin de semana, no sé qué tan cierto era, que dice que la seguridad de los modernos edificios que vemos en pantalla estarían garantizados solamente hasta un 6º piso y luego en realidad no se sabe si no cumplieron ciertas normas. No. Yo no creo que sea así. En realidad, si un edificio está... Es bueno aclarar, porque en realidad, luego del terremoto y lo que ha pasado en el sur de nuestro país, hay muchas informaciones alarmistas, ¿no? Por cierto. Pero hay que tomarlo con la seriedad. Tampoco es para descartarlo. Lo que sucede es que un edificio es materia de un diseño, de la participación de un profesional, tenga 3 o tenga 20 o tenga 50 pisos como los hay en el mundo. Y entonces cuando se diseña el edificio no se diseña solamente para los pisos inferiores, se diseña desde el inicio hasta el final. Y entonces un buen proyecto
un buen diseño nos debería garantizar que la edificación soporte un movimiento telúrico, incluso que se pueda dañar, ¿no? Pero que no cause estragos, que no cause víctimas. O sea, las construcciones claro, que ese debe ser el fin de todo este tipo de medidas. La ingeniería está para eso, para hacer viviendas o edificaciones que protejan la vida humana. Entonces, o sea, pueden sufrir daños tal vez, pero no esos daños tan severos estructurales que se vengan abajo o que causen daño a las personas. Que no colapsen, ese es el término, ¿no? Que no colapsen, porque la ingeniería debe proteger la vida, puede destruirse, puede quedar muy mal dañado una edificación, pero no debe matar gente. Ahora, ¿cuántas personas están en riesgo por vivir en laderas? Usted hablaba de los diferentes suelos que existen, de las zonas más peligrosas y de las zonas de la gente que vive en las laderas, en los cerros. Bueno, más o menos también el plan está recopilando información y se estima que haya 1 millón de personas viviendo hoy día en laderas, ¿no? 1 millón de personas que están expuestas a condiciones de riesgo, ya sea por la vivienda o por la dificultad en la accesibilidad también, porque si bien es cierto, en muchas de las laderas hay viviendas muy livianas, que por cierto no van a aplastar, o si aplastan no van a causar decesos, ¿no? Pueden causar muchos heridos, pero ¿cómo llegamos a atender en una situación de emergencia a esas personas si no hay accesibilidad, si no podemos cómo llegar a esas partes de la ciudad? Entonces, el plan lo que está proponiendo son varias alternativas. En principio, no generar más riesgo. Prevenir, ¿no? Un plan prospectivo, que de acá al 2035 los espacios nuevos de la ciudad sean espacios seguros, que las construcciones en la ciudad sean seguras, ¿no? En segundo lugar, reducir el riesgo en esas zonas críticas, por ejemplo, las zonas críticas de suelos muy débiles, las zonas de laderas, y también un aporte fundamental que también es inédito, que la ciudad... ¿Cómo reducir riesgos, por ejemplo? Bueno, hay muchas formas, pero ninguna es inmediata. Todas son de largo aliento, todas requieren participación del ciudadano y participación también del Estado. Como por ejemplo... Hay zonas en las que probablemente habrá que reubicar a las personas, ¿sí? Pero la reubicación no significa apartarlos de la ciudad, decirles tú vas a vivir de acá a 100 kilómetros, donde no hay agua, no hay luz, no hay servicios, no hay transporte. Se tienen que generar políticas probablemente de densificación de la ciudad. Se tiene que mejorar nuestro sistema vial para que las personas puedan vivir en la ciudad y puedan acercarse a su trabajo en tiempos razonables, ¿no? Se tienen que generar espacios en los que haya calidad de vida, que no solamente sean edificios y torres y moles que a veces nos resultan desagradables, sino que tengan espacios públicos, parques, jardines, centros de reunión, centros de servicios. Entonces, todo eso forma el paquete de ciudad. Así es como deberíamos crecer y vivir. Y el público de a pie, la gente que no tiene nada que ver o poco con el tema de la ingeniería y de la modernización de una ciudad, piensa que estamos en Lima es una ciudad densa. ¿Es así? No lo es, la verdad que no lo es, y quisiera explicártelo por varias razones. Pero uno pasa por las calles y ve muchos edificios, todos muy juntos, no respetando muchas normas, y dice estamos en una ciudad densa. ¿Es cierto eso? No lo es. Un dato general de repente para mostrar la realidad. Lima es una ciudad que en promedio tiene 1.3 pisos, ¿ya? Cuando hay ciudades en Latinoamérica con un índice superior a 3 y 5. Solamente en Latinoamérica, no hablamos de las ciudades con rascacielos. Lo que sucede es que nuestros edificios que están creciendo verticalmente solamente se están dando en este triángulo entre el Callao, Lima Centro y Miraflores. Entonces ahí sí apreciamos un crecimiento vertical, pero nuestra ciudad no solamente es este centro, nuestra ciudad Lima es desde Ancón hasta Pucusana. Las zonas de Los Olivos, las zonas de Comas, de Caraballo, también tienen que crecer de forma vertical. ¿Por qué? Porque esto nos asegura un menor costo en transporte, un menor costo en servicios, ¿no? Porque hay que tender tuberías a sitios más extremos y al final todos terminamos pagando ese servicio, claro. Y los que no lo tienen pagan mucho más. Entonces, políticas de densificación, políticas de aprovechamiento, de reordenamiento urbano, se tienen que promover. Hay muchas estrategias que se han dado en otras ciudades del mundo, ¿no? Los derechos de edificabilidad, ¿no? La plusvalía urbana, etcétera, cosas probablemente un poco técnicas, pero que sí son formas de ir solucionando la problemática de nuestra ciudad. ¿Y cuál sería la Lima de sueño? Bueno, la Lima de sueño es en la que quisiéramos vivir. Para los vivir, arquitectos, ingenieros. No solo para ellos, en realidad para todos los ciudadanos. Claro. Lima debe ser una ciudad del buen vivir, ¿no? Donde podamos
disfrutar de un aire sano, disfrutar de la naturaleza también, la naturaleza en la ciudad, porque no está negada la ciudad, una ciudad en la que podíamos disfrutar de nuestro tiempo, en familia, en sociedad, en comunidad. Entonces todo eso se construye de pequeños detalles que son a la vez muy importantes, ¿no? ¿Y es posible conseguir eso? Actualmente somos 10 millones de habitantes en Lima, en el 60 tenía poco más de 1 millón de habitantes. Para el 2035, ¿cuánto es la población que están proyectando con la cual ustedes están trabajando? Hay una proyección que es más de 13 millones y medio de personas, ¿no? Que eso es más o menos lo que tendremos al 2035. Ese es más o menos el crecimiento que se estima y por eso el plan quiere proponerle a Lima una ciudad que pueda albergar a esas 13 millones de personas en condiciones mejores de las que tenemos ahora. ¿El plan se empezó a ejecutar el año pasado, a mediados del año pasado? Sí, se empezó a formular. Esta gestión abordó el tema de tener un plan, de darle un horizonte a la ciudad, un norte. Y esta es una parte técnica, una primera etapa técnica en la que se está formulando el plan. Se han hecho los diagnósticos, se ha recogido mucha información que hay en la ciudad y se están proponiendo algunas líneas maestras que se están desarrollando por equipos temáticos. ¿Y cuántos ingenieros, técnicos, especialistas, cuántas personas participan? La verdad es un equipo muy amplio, no podría decirte exactamente cuántos son, es un equipo ¿Y del municipio, del gobierno central? Básicamente y de del municipio, civil? Básicamente del municipio, porque esta es una tarea municipal, la Municipalidad de Lima y en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao, porque vale la pena resaltarlo, Lima no es sola, Lima y el Callao es una ciudad en la práctica. Podemos estar divididos política y administrativamente, pero en la práctica Hemos los visto ciudadanos... en el caso de los sismos y las alertas y alarmas de tsunamis, que se tienen que trabajar de manera conjunta. Efectivamente, entonces Lima reconoce esta situación como una situación real. Lima y Callao son una sola ciudad y deben mirar juntas hacia el futuro. Y estamos trabajándolo básicamente desde la municipalidad, con sus 3 entidades que están abordando, por el Instituto Metropolitano de Planificación, la Gerencia de Desarrollo Urbano, etc. ¿El sector privado también? El sector privado está aportando en la parte técnica, en el conocimiento, en la información que se puede tener. ¿Colegio de ingenieros, arquitectos? Definitivamente, ¿Sí? el plan tiene un comité consultivo en el que hay una participación de las entidades técnicas, científicas, la sociedad civil, ¿no? Se ha tenido una primera ronda de mesas temáticas de discusión, ¿no? En las cuales se han recogido la preocupación y los aportes sobre los temas básicos que se están abordando y conforme se va desarrollando el plan también tendremos procesos de participación. De hecho, esta primera fase es puramente técnica. Para ir redondeando, ¿estamos preparados para afrontar una emergencia? Ustedes ya han hecho un diagnóstico. Según PREDES, hay un informe de hace un par de años y que dice que en un terremoto de 8 grados o más habría más de 200.000 viviendas destruidas y 350.000 afectadas. Tendrían que atenderse a 2 millones de personas. ¿Estamos preparados? Yo creo que nuestra preparación todavía es incipiente. ¿O estamos en camino? Estamos en camino y no debemos cesar en ello, ¿no? El informe data del año 2009, con una ciudad incluso con menos población. O sea, las cifras aumentarían, ¿no? Podrían aumentarse, porque del 2009 al 2014 también hemos tenido procesos de autoconstrucción. Entonces, la situación es todavía crítica, preocupante, pero la estamos abordando. En todo caso, el plan es una muestra de ello. Es muy interesante, en realidad no había leído mucho sobre este plan. A propósito de esta entrevista, en realidad entré al internet y es impresionante todo lo que se podría hacer y evitar si es que se tiene una ciudad como Lima y Callao, tiene un plan de este tipo. Sí, que debe tenerlo. No hay ciudad que se diga ciudad en el mundo que no pueda que crezca sin tener un plan, sin tener un horizonte. Gracias, ingeniero Rodrigo Calderón, especialista temático en gestión del riesgo de desastres del Plan 2035. Gracias por estar con nosotros y vamos a ir nuevamente